Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Leonardo Andújar Saiter. El doctor Andújar Saiter es médico neurólogo pediatra, licenciado en Derecho, léase, abogado y magíster en Derecho Médico, un colaborador de consulta participativa y de todos los que necesitamos y queremos orientación sobre lo que sucede con los derechos tanto del paciente como del médico. Bienvenido a Consulta Participativa una vez más, doctor. Muchas gracias. Para mí siempre un honor compartir tan importante programa y tan importantes preguntas que me hace, que viene a formar parte de la conciencia del ciudadano. Como dijiste, que necesita mucho de una orientación, tanto los profesionales de la salud como los pacientes, o sea, la población en sentido general. Gracias, doctor. Y hoy, doctor, queremos que usted nos oriente sobre un tema que ha mantenido a toda la sociedad dominicana hace años en vilo, prácticamente se puede decir, porque teníamos un código penal de 140 y tantos años. Y el nuevo código penal aprobado también trajo una serie de protestas, de demandas, no solamente de la clase médica, sino de muchos sectores. En este caso queremos que usted nos oriente, doctor. El Colegio Médico Dominicano, doctor, cuando se trató de que entraba en vigencia el nuevo Código Penal, pues objetó e hizo acciones de orden constitucional, sometió a acciones de orden constitucional y ante el Congreso por estar en desacuerdo y entender que habían artículos que perjudicaban a la clase médica. Díganos, doctor, estas acciones, estas demandas de la clase médica en relación con lo que afecta el Código Penal a la clase médica dominicana, ¿se lograron? ¿Cuáles fueron? ¿Y qué pasó? Primero hay que decir que el Colegio Médico Dominicano se mantuvo dormido prácticamente un año. O sea, fueron los últimos 2 meses que vino a despertar, porque el código estaba en unas vacaciones, como se dice jurídicamente, pero el Colegio Médico no se interesó durante ese largo tiempo en incidir, en producir cambios, nada de esto. Pero últimamente, en los últimos 2 meses, toma la voz. Una voz que le faltó orientación. Se expresaba el médico, no el abogado. Y era un caso de asunto de derecho, del médico abogado, enfocado a la salud, porque estamos enfocando el Código Penal en esta entrevista hacia el sector salud. Claro, hay que decir algo. Es primera vez que la medicina va a estar tipificada o está tipificada en gran parte. El código anterior, que hablaba solamente de los artículos 319 y 320, era muy por arribista. Ahora está el 319, que es el artículo 112, que tiene que ver, pero aumenta la pena. En este código aumenta la pena y la multa también. El colegio médico, por tradición, y los médicos nunca han querido que la medicina esté penalizada. Incluso hace un año aproximadamente llevaron un anteproyecto al Congreso para despenalizar la medicina. Yo decía en ese entonces que fue una posición errada. Incluso yo me comuniqué con la diputada que tenía a cargo el proyecto, que había que primero penalizar la medicina para despenalizarla después, porque en ese entonces no podíamos hablar de penalizar la medicina, porque estaba el artículo 319, como dije hace un momento, pero un artículo general, que no era específico, no tipificaba la negligencia médica. Ahora con este código ya hay
unos 18 artículos que sí tipifican la negligencia médica. Pero a pesar de todo eso, entendemos que hay que hacer reformas. El profesional de la salud tiene que empezar a entender que cometemos negligencia médica, ciertamente. Ahora, no toda negligencia médica demanda una sanción. Y la negligencia médica es tan antigua como la medicina. Si vemos más para atrás, desde la antigüedad del 1750 a.C., ya el profesional de la salud que cometió una negligencia, por ejemplo, un cirujano, le amputaban la mano. Ese era el código de ellos. Ahora, habría que preguntarse, ¿el profesional de la salud de la antigüedad hubiese preferido este código? Claro que sí. No es el código perfecto, ciertamente, pero tenemos algo que no teníamos. Ya vamos tipificando la negligencia médica. Faltan agregar otros artículos que ya yo era de los que el código tenía que iniciarse, y de esas modificaciones se van a hacer en el transcurso del tiempo. Incluso nosotros depositamos en el Congreso alguna propuesta. Llevamos dos propuestas. Primero, con respecto a revisar el articulado de este código para agregar otros. Y segundo, crear los tribunales penales especiales para conocer los casos de negligencia médica. Porque los profesionales de la salud están enfocados solamente en el código penal, que es la sanción, ciertamente, pero no han mirado hacia el código procesal penal. ¿Qué pasa con el código procesal penal? ¿Quién va a juzgar a los profesionales de la salud? Jueces. Y esos jueces tienen formación médica, saben de medicina legal, saben de bioética, saben de medicina. No. Entonces, ese código que hoy, el código penal, que va tipificando con unas sanciones ya que se van prolongando, ciertamente van variando de 2 a 3 años, de 3 a 5 años, todo depende del delito, te va a juzgar una persona que no conoce nada de la supuesta falta que tú llevaste. Entonces, es importante enfocar el Código Penal también hacia el Código Procesal Penal, lo que respecta el sector salud. Perdón, doctor, pero ahí no asarta preguntarle. Eso que usted acaba de señalar es tan importante. Estos magistrados, que son los que van a imponer, a dictar sentencia en cualquier caso que se le presente, no conocen de medicina. Entonces, doctor, ¿quién va a nutrir a estos magistrados? Debería existir una ley que exija preparación médica a jueces con conocimientos médicos para juzgar la práctica médica. Sí, precisamente nosotros tenemos una propuesta que ya le hemos depositado en el Congreso, que se creen tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica y que esos jueces sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura. Pero fíjese un dato importante. Nosotros en la época de la colonización teníamos lo que se llamaban los protomedicatos, que eran tribunales especiales formados por médicos abogados que juzgaban la conducta del profesional de la salud. Cuando nos quitamos la colonización, entonces nos separamos de España y comenzamos nosotros a crear nuestras propias instituciones. Y esas instituciones sustituyeron esos tribunales. O sea que si vamos a ver, estamos retrocediendo. Entonces, es factible crear estos tribunales. Claro que se necesita la voluntad, tanto del Poder Judicial, porque envuelve una serie de requisitos, de exigencias que hay que hacerlo, y esto no es un proceso de 3 meses, 5 meses, obviamente entendemos eso, pero hay que hacer esto, porque los profesionales de la salud no están siendo juzgados
por jueces que conocen de esto. Entonces, ¿qué pasa? En esa sentencia, que debe partir de la verdad médica y de la verdad jurídica, crea una serie de irregularidades que lleva a cuestionamiento y hasta a un nivel de injusticia, porque se dan sentencias que realmente fueron tomadas sin considerar aspectos importantes de esa negligencia médica. Por ejemplo, porque no estamos tocando solamente aspectos de conceptos médicos, no. O sea, el juez tiene que conocer de fisiología, de fisiopatología, de anatomía patológica, de neumología, porque no es el informe, por ejemplo, que pueda administrar un perito, que también tengo mis reservas con los peritos. Porque ¿quiénes son los peritos? En el caso de la salud, médicos en diferentes áreas. O sea, si es un cardiólogo, es un cardiólogo, si es un ginecólogo, es un ginecólogo. Ahora, es una sociedad pequeña, donde todos nos conocemos. Ese perito que le toca evaluar un caso X de medicina legal, posiblemente conozca, por ejemplo, si es un cardiólogo, conozca ese cardiólogo, ha participado en la sociedad de cardiología, en el colegio médico, en la vida diaria, y puede parcializarse. Por ejemplo, yo tuve un caso, llegó a mí un caso, no era un caso mío, de una doctora que la asignaron para ser perito. Entonces, ella me preguntó qué iba a hacer con esto. Digo, bueno, te van a entregar un expediente clínico, tú vas a evaluar y vas a emitir tu juicio. Y me dice, ¿y si el juicio es contrario? Bueno, a lo contrario. Resulta que ese doctor, dice ella, trabaja conmigo en el hospital. Entonces, ya eso no era un juicio imparcial porque estaba condicionada. Y eso es muy frecuente aquí. Por ejemplo, yo tuve un caso de que mandaron el expediente clínico a la INASIF. El INASIF lo evalúa, cuando lo devuelve a la fiscalía, yo lo objeto. Lo objeto porque soy médico, no abogado. Entonces, lo mandamos otra vez a INASIF, INASIF lo manda a Santiago. Cuando vuelve de Santiago y lo manda a la fiscalía, yo lo objeto otra vez, porque soy médico, no abogado, porque había condiciones médicas. Lo devolvemos otra vez al INASIF. El INASIF lo manda al este. Del este otra vez, yo lo objeto otra vez, porque habían condiciones médicas. Entonces el INASIF determinó que yo me reuniera con los peritos del este. Nos reunimos y al final el INASIF no dio informe. Entonces, fíjese, todo esto se dio por mi condición de médico, que pude analizar todo ese manejo. Pero ¿cuántos expedientes no suceden a diario? Porque son muchas las demandas médicas, tanto de la parte civil como penal. Pero no sabemos realmente, yo solamente digo, son muchos los casos, pero usted me pregunta cuántos casos, dime número, cifra, y no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de Justicia no tiene ese dato. Yo tengo yo solicité esa información. ¿Cuántos casos de negligencia médica en 10 años los tribunales penales en las diferentes jurisdicciones han conocido? La Suprema Corte de Justicia no tenía ese valor. ¿Por qué? Y es verdad, porque como le decía, con el código anterior, que era el artículo 319, que juzgaban a los profesionales de la salud, pero por ese mismo artículo juzgan, por ejemplo, o juzgaban a aquel que tenía una pistola en la mano, en la cintura, se le cayó, se le sacó un tiro y mató a una persona. O sea, fue un homicidio involuntario. Esa persona no quiso matar a ese ciudadano.
Entonces, ese dato específico, la Suprema Corte de Justicia no lo tiene. No lo tengo. Entonces, hay que aclarar ese código penal que muchos profesionales de la salud están muy preocupados. Y yo digo que no se preocupen. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en los medios de comunicación, a dar alguna conferencia, digo, no se preocupen, sigan haciendo su ejercicio profesional como lo han hecho hasta ahora, o mejorarlo todavía, porque todos tenemos que mejorar en la vida. Y una cosa, doctor, una cosa importante, porque se ha querido decir, mucha gente, muchos sectores han señalado que se ha penalizado, se quería penalizar la medicina. La medicina es muy amplia. Los profesionales de la medicina, los doctores, pero hay centros hospitalarios que son prestadores de servicios de salud. Y una cosa es penalizar la medicina y otra cosa es penalizar la mala práctica, los defectos con conocimientos de los centros hospitalarios. Porque penalizar la medicina no es solamente dictar prisión a un médico, es que si el médico cometió un error, una mala praxis, como usted conoce, doctor, más que nadie, penalizar la mala praxis, pero eso volvemos al caso de que tiene que estar comprobado por un juez y un fiscal que tenga conocimiento de medicina, doctor. Ciertamente, pero ¿qué pasa? Tocamos ahora a la fiscalía ya de manera directa. Los fiscales tampoco saben de medicina, no saben de derecho médico, no saben de medicina legal, como los jueces tampoco saben de medicina, derecho médico, medicina legal, bioética. Entonces van en desventaja los profesionales de la salud. Y eso es lo que tienen que luchar por esto. Mire, yo, como decía ahorita, les digo, no se preocupen por el Código Penal desde el punto de vista, óyeme, porque le ha creado, lo han satanizado, ciertamente, y no hay que satanizarlo, porque ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo con todas esas expresiones? Y usted ha escuchado esto, por ejemplo, de algunos profesionales de la salud. No, yo no voy a dar consulta por WhatsApp, no, yo no voy a dar consulta por teléfono, no, óyeme, eso hiere más al paciente. El paciente cuando escucha todos estos comentarios, oye, va a ver a uno como profesional de la salud que igualmente el profesional de la salud al paciente que ya lo está viendo como su enemigo, y hay que aclarar eso, los pacientes no son nuestros enemigos, al contrario, debemos sentirnos honrados porque un paciente vaya a nuestra consulta. En todo caso, lo que podemos ver como nuestros adversarios son los abogados, y ahí quiero hacer una puntualización. Doctor, el Colegio Médico sometió unas observaciones ante el Tribunal Constitucional y ante el Congreso de unos artículos, creo que el artículo 8, 12, 3, 9, 345 o algo así. Y fueron revisados por el Congreso y, según tenemos noticia, fueron cambiados y aceptadas las sugerencias del Colegio Médico. Doctor, estos cambios que sugirió el Colegio Médico van en detrimento de la práctica médica o en un respaldo y soporte para garantizar la buena práctica en la medicina. Mire, yo voy a inscribir que todo es para garantizar la buena práctica de la medicina. Sí fueron modificados estos artículos. Y todavía hay que modificar otros y agregar otros, como dije al principio del programa. ¿Qué pasa? Que ahora uno de esos artículos que nunca estuvo, lo que era la personalidad jurídica del centro de salud, que ahora va a estar sancionado. Porque antes, por ejemplo, uno demandaba al profesional de la salud y también demandaba, pero civilmente, al centro de salud, al centro diagnóstico. Y si evaluamos, muchos centros de salud han caído en descuido. Por ejemplo, estos casos de enfermedades nosocomiales
infecciones nosocomiales que suceden dentro de los centros de salud, o sea, las infecciones. Usted fue ingresado por una neumonía, por ejemplo, pero resulta que durante ese día de internamiento se contagió con una meningitis. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos pacientes cuestionan a los centros de salud? Por ejemplo, el paciente quirúrgico. ¿Cuándo fue la última vez que usted desinfectó esa sala de quirófano? Tiene que tener una constancia. Entonces, yo exhorto a los pacientes que van al quirófano que cuestionen a los centros de salud para evitar situaciones. Hemos visto casos ahora, casos sobre todo de la parte de la cirugía estética, pacientes que han muerto por infección agregada. Entonces, hay que concientizar al paciente de cómo reclamar, Por ejemplo, otro punto es, otra modificación es el certificado médico. El certificado médico, por tradición nuestra, y no es un secreto, algunos profesionales de la salud, menos, a veces lo festinaban. Algún familiar quería un certificado porque venía un fin de semana largo y se inventaban un diagnóstico. O un paciente, para ser complaciente con el paciente, se hacía el certificado médico. Pero ¿qué pasa? Que ahora, el profesional de la salud que se atreva a hacer esto va a estar sancionado, pero también el paciente. O sea, las dos partes van a estar sancionadas. O sea, es una forma de poner un freno. Pero también es donde la parte más importante de ese artículo es, muchas audiencias son aplazadas porque aparece un certificado de un tal doctor que se atrevió a poner un diagnóstico, cuestión de que esa audiencia no se conociera en el momento por alguna razón que a los abogados le convenía. Entonces, ya ahora tienen que tener cuidado, porque el juez puede ordenar una investigación de ese certificado médico. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando, porque el Código Penal no es para sancionar, o sea, no es para crear un problema al profesional de la salud, a la población. Es para crear, sí, artículos que si usted se sale de la lex artis, o sea, del ejercicio legal de la medicina, entonces usted puede ser sancionado. Ahora bien, los profesionales de la salud tenemos un principio muy bien arraigado, pero equivocado. La presunción de inocencia es un principio constitucional, ciertamente. O sea, no admite que cometió una negligencia. Y voy a dejar un mensaje a través de este programa a los profesionales de la salud. Sean honestos con su conciencia cuando usted tenga un caso sobre negligencia médica. La experiencia a mí me dice, dentro del ejercicio del derecho médico, como médico abogado, que si al paciente usted se sinceriza con el paciente, reconoce que hubo una debilidad, una inobservancia, en fin, como usted quiera presentárselo al paciente, el paciente flexibiliza su posición. Yo he tenido casos médicos legales que los pacientes han desistido de demandar al profesional de la salud solamente porque el profesional de la salud lo reconoció. Y eso es lo que busca muchas veces el paciente, no esa percepción equivocada que tienen muchas personas, que los pacientes están detrás del dinero. Eso es mentira. Bueno, si yo puedo demandar y obtener 10 millones, 15 millones de pesos, bien, pero no es lo que busca realmente el paciente. Entonces, el profesional de la salud tiene que estudiar este código, concientizar este código, ejercer una carrera, una atención médica con calidad y con calidez. De que el paciente es un aliado de uno, no un enemigo. Dejen de estar poniendo en las redes, en los WhatsApp, de que no damos consulta por WhatsApp, que la ley 7425 y el Colegio Dominicano, Médico Dominicano prohíbe la consulta
por estos medios. Oye, eso irrita. Atienda a los pacientes, sobre todo si son pacientes suyos, conocidos. Porque también la desatención, la omisión que está contemplado en este código, que no estaba en el anterior, como le dije, este código ya está tipificando muchos aspectos, también es sancionable. El abandono al paciente también es sancionable. O sea, no lo veamos como que nos están persiguiendo, que hay intereses detrás de nosotros. No, es para buscar el buen ejercicio, garantizar. Porque yo le hago una pregunta a los profesionales de la salud, al igual que uno. Si fuera un hijo de un profesional de la salud que muriera, la esposa del profesional de la salud que muriera, y ese profesional de la salud sabe que hubo una torpeza, una inobservancia, una negligencia, ¿cómo actuaría sobre ese médico? Claro que va a actuar desde el punto de vista legal. Entonces, a veces tenemos que ponernos en el zapato del paciente, en el zapato del paciente, para concientizar nuestro ejercicio. O sea, a veces en el consultorio tenemos que cambiar de posición desde el sillón de que manda como médico a la butaca del paciente. Y usted verá que el ejercicio profesional va a ser más llevadero. Doctor, qué bueno que usted trató lo del certificado médico, porque el artículo 354, que ahora penaliza varias posiciones con respecto a la emisión de un certificado médico, o sea, emitir certificado falso que conlleva pena de 1, 2, 3 años, multa de 3 salarios médicos, que también menciona el asunto de los médicos forenses o oficiales agravantes. Nos falta preguntarle, doctor, ¿quién certifica ante un tribunal que el certificado médico emitido por un profesional de la salud se corresponde con la verdad? Volvemos y caemos. Es inminente un tribunal de justicia, doctor, que tenga conocimiento, un tribunal de justicia para los asuntos de salud, asuntos médicos, porque oiga esto, un profesional de la salud, un médico, voy a poner una especialidad cualquiera. Un médico general certifica que usted no padece de problemas renales ni ningún tipo de enfermedad, infecto contagiosa, o certifica que usted no está apto para ser sometido a la justicia por tal o cual hecho, porque usted no tiene las condiciones médicas. Pero ¿quién comprueba? ¿Quién legaliza? ¿Quién certifica esos certificados, doctor? Bueno, ya en esos casos, por ejemplo, para ser imputable a un ciudadano, ya eso hay un procedimiento. O sea, que el tribunal tiene que apoderarse, no el juez como tal solamente. Pero ¿qué pasa? Ese juez va a recibir un informe y nosotros tenemos casos ahora recientes de personas que quieren considerar un imputable, otro que sí, que ya en primera instancia, en apelación. O sea, hay una confusión dentro del punto de vista judicial. Porque usted está diciendo, porque el juez no conoce nada de esto. El juez no conoce. Ya era aquel concepto que había, que el juez era el perito de perito. No, no es así. Hace tiempo eso cambió. Entonces, ese juez tiene que tener formación médica, como le dije, derecho médico, medicina legal y bioética, que carece de esta formación. Entonces, estamos llamando la atención para despertar a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, realmente, a la organización del Poder Judicial, porque todo está una ley, modificar estas leyes para crear esos tribunales. Porque estas aplicaciones de estos artículos, óigame, si la demanda médica han estado en curso en orden creciente, ahora con estos artículos y con unos abogados que andan por ahí cazando casos realmente, que no son médicos, y le hago énfasis en esto a la población. Si usted va a decidir demandar, igualmente que el profesional de la salud es demandado, búsquese como representante legal a médicos abogados,
porque los abogados no saben de esto. Los abogados confunden más los casos, no saben en fisiología lo que estoy diciendo, de un shock séptico. ¿Qué sabe un abogado de un shock séptico? Nada de esto. Para él es todo negligencia, y no toda negligencia lleva a los tribunales. Pero si hay un caso que está conducido por un abogado que no es médico, obviamente lo van a llevar a los tribunales. Y el paciente está siendo engañado por ese abogado, que no tuvo la formación necesaria para decirle al paciente, mire, aquí no hubo negligencia, o sí, o podemos conversar con el profesional de la salud, a llegar a un proceso de conciliación, que es importante. Hoy por hoy, los procesos de conciliación a nivel mundial se está llamando a que se concilie, porque los tribunales están sobrecargados. Y si a eso le sumamos a lo nuestro, que esto es una justicia ordinaria que conoce estos casos, imagínense cómo están esos tribunales más estos casos. Doctor, en cuanto a las consecuencias o daños de una persona por asunto de internamiento, este artículo 354 también señala que tendrá pena agravada de 2 a 3 años. Doctor, la penalidad del prestador del servicio, del local de salud, de la clínica, al hospital que se refiere, ¿sobre quién caería la prisión en caso de que se comprueben daños a pacientes resultantes del internamiento, como usted mencionaba, bacterias en una sala quirúrgica, epidemias no comunicadas, casos no comunicado al Sistema Nacional de Salud? ¿Sobre quién caería esta penalidad? Porque económicamente sabemos que el hospital administrativamente tendrá que pagar. ¿Y la penalidad de cárcel? No, obviamente, porque no podemos llevar una clínica a las parras, no lo podemos llevar. Pero sí hay, y está establecido en el código, o sea, la inhabilitación parcial, o sea, o temporal o permanente. Entonces, hay unas penas complementarias para la parte de la personalidad jurídica. Ahora, el profesional de la salud obviamente tendrá sus penas, porque la pena es personal. Entonces, por eso se habla que está penalizado, pero no es que el centro de salud va para la cárcel, eso es imposible, pero sí están la inhabilitación desde el punto de vista administrativo, hay sanciones para el centro de salud. Y yo lo veo bien porque hay muchos casos, muchos descuidos, que el profesional de la salud incurre en una negligencia, en complicidad, podemos llamar así, con el centro de salud. ¿Por qué en complicidad? Porque si usted, cirujano, va a operar el quirófano y ve que la parte del resucitador, el aspirador, por ejemplo, no está en condiciones, se le presenta una emergencia, ya usted tiene un caso ahí que su paciente se complicó. Aunque el cirujano debió haberse percatado de que los equipos estaban en buenas condiciones. Ahora, ¿qué va a demandar esto? Porque fíjense, el código viene para bien, es para bien, aunque muchos profesionales de la salud lo veamos de otra manera, o lo vean de otra manera. Ese cirujano tiene que escribir, hacer un reporte a la administración de la clínica. El equipo tal no funciona, tal cosa. Y hay una constancia escrita de que a la clínica se le advirtió sobre el estado de ese equipo. Entonces, por eso yo me siento bien desde el punto de vista que van a distribuir la responsabilidad. Y los centros de salud de hace tiempo, vienen faltando a la lex artis del profesional de la salud. Doctor, una pregunta al profesional con un máster en Derecho Médico, al doctor Andújar Sarte, que ciertamente conoce del pío al pao, como se dice, los intríngulos de la práctica médica, los derechos del médico, los derechos del paciente. Doctor, las auditorías de salud, las auditorías a los prestadores de salud, ¿están regidas por la ley? ¿Son obligatorias? Claro que sí. Y fíjese, las auditorías vienen a traer, a poner en relieve
la condición real del centro de salud y las aseguradoras, porque también ahora, fíjense que estábamos dejando ese punto, las aseguradoras, o sea, las ARS, ya van a estar integradas en las demandas. O sea, que el profesional, el paciente, por ejemplo, que solicitó un tratamiento por su póliza sobre cáncer, un procedimiento, y esa ARS tardó en suministrar los medicamentos, la autorización para hacer ese procedimiento, y en ese lapso de tiempo muere el paciente, ya esa ARS va a ser demandada. Y los centros de salud, obviamente, a través de la auditoría, pueden darse cuenta de cómo va el funcionamiento de su centro asistencial. Por ejemplo, cada récord médico en un centro asistencial pasa por una auditoría. O sea, los principales centros de salud tienen un departamento de auditoría médica. E incluso, déjeme decirle algo, la primera auditoría médica que se hizo en este país en ese entonces, una compañía aseguradora, la hicimos nosotros a solicitud de la Federación Dominicana de Comerciantes a Seguro Bancomercio. O sea que esto viene, estoy hablando esto del año 1998, por ahí. O sea que hace tiempo se está aplicando la auditoría médica, pero ya hoy por hoy, ya incluso los centros de salud públicos y privados ya tienen eso como un departamento establecido, y eso es para bien. Lo que pasa es que aquí entendemos que una auditoría, me están auditando, es para buscar la parte negativa, lo que dejé de hacer. No, pero también es para reforzar y felicitar lo que estás haciendo bien. ¿Sabes? O sea que todo este proceso, tanto penal como administrativo, va a contribuir o debe contribuir al buen ejercicio del profesional de la salud. Los profesionales de la salud no deben de mortificarse, no deben seguir satanizando el Código Penal. Ábranse a los pacientes. ¿Qué pasa? Cuando los pacientes ven que los médicos digo los médicos, no los profesionales de la salud, o sea, incluyendo los odontólogos, los analistas y las enfermeras, porque ellos, los odontólogos, han estado callados. Quienes han estado protestando son los médicos. Usted no ha escuchado a los bienalistas, las enfermeras, los odontólogos. Entonces, cuando usted se expresa así, ya el paciente siente un temor ante el profesional de la salud. Y la medicina no se puede ejercer con temor, ni tampoco el paciente cuando va a un consultorio puede sentirse temor de ese médico, incluso que va a tener un ejercicio reactivo con el paciente. Doctor, Hay que armonizar. doctor, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirlo sin que usted le diga a los médicos, a los profesionales de la salud, a los pacientes, a las personas que demandan servicios de salud, dónde contactar al doctor en Derecho, máster en Derecho Médico, para tratar sus casos en caso de ser necesario. Ok, nosotros estamos en todas las redes y nuestro número telefónico, WhatsApp también, 809-910-5404. Sería un placer asistirlo. Doctor, gracias. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Leonardo Andújar Said, médico, neurólogo, pediatra, doctor en Derecho, magíster en Derecho Médico, con el que estuvimos tratando todo lo que tiene que ver en el nuevo Código Procesal Penal sobre penalidades y acciones a la práctica médica y a los prestadores de servicios de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.